Para muchos, Gladiator es una obra maestra del cine moderno. En este análisis cinematográfico vamos a comprobar si su leyenda está a la altura o está sobrevalorada. La película comienza con uno de los planos detalle más famosos del cine, la mano de Máximo recorriendo las espigas de trigo. Pero no es lo único que llama la atención, ¿verdad? Destaca su anillo en el dedo anular. En la antigüedad, los griegos y los romanos creían que este dedo tenía una vena conectada directamente al corazón, la vena amoris. Por esa razón, el anillo de boda se ponía en el dedo anular. Así que este plano sirve para establecer el primer tema de la película, el hogar y la familia. El siguiente plano nos presenta a Máximo, cabizbajo y con mirada melancólica, como si su mente estuviese en esos campos de trigo, pero está muy lejos de casa. Hecho que queda evidenciado con la paleta de colores, fría y azulada, en contraste a la calidez que vimos antes en su hogar. Máximo despierta de su sueño en medio del invierno, pero algo fuera del plano reclama su atención. Un petirrojo que le devuelve la mirada y alza el vuelo mientras Máximo sigue su estela esbozando una sonrisa. El petirrojo es un presagio de la primavera, marcando el final del invierno y la llegada de nuevos comienzos. En este caso, el deseo de Máximo de regresar con su familia. En menos de un minuto ya tenemos la primera definición de Máximo como personaje humano y terrenal. No está mal, ¿no? Ahora toca conocer al Máximo como general, que es cuando su rostro muestra determinación y firmeza ante la batalla que decidirá su destino. Introducida con relinchos de caballos y el tema de batalla que suena esperanzador y épico. El paisaje es desolador, mostrando la dureza de la guerra. Los soldados evidencian el desgaste de una larga campaña en sus heridas y armaduras, todo bajo la atenta figura del emperador que aguarda desde la distancia. La figura de Máximo emerge para atravesar la formación mientras saluda a sus hombres, que muestran claro respeto hacia su general en los planos subjetivos de Máximo, pero los trata como a iguales, de forma cercana y con cierta conexión de familiaridad, algo que subraya el plano al mostrarlos en la misma altura. Máximo realiza por primera vez uno de los gestos que se repetirán a lo largo de la película: frotar sus manos con arena, momento en el que se ganará la confianza del perro, que lo reconoce como el auténtico líder de la manada y al que seguirá por todo el campo de batalla. La arenga de Máximo ensalza ese anhelo de regresar a su casa, idea compartida por todos los soldados, que seguramente habrán tenido que abandonar a su familia por la guerra. Regresar con vida es el mayor triunfo, pero ahora tienen la oportunidad de formar parte de algo mayor, de ingresar en la historia. Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Comienza la guerra, y la estrategia militar romana se impone al caos de los bárbaros. El montaje de la película se vuelve más frenético. El líder bárbaro se alza como la principal amenaza. El espectador cae en la expectativa de que será Máximo el que tenga que acabar con él, pero la película apuesta por un recurso más inteligente: mostrar la vulnerabilidad de su protagonista. No es un superhéroe imbatible, sino que está expuesto a situaciones de peligro. Incluso tiene que ser salvado en 2 ocasiones. Máximo puede caer derrotado como cualquier otro soldado, y esto le aporta bastante humanidad. La guerra concluye con un zoom in que desemboca en un primerísimo primer plano para conocer el rostro aliviado de Marco Aurelio, dando una sensación de estructura circular. Comienzo y final. La siguiente escena presenta a 2 personajes importantes. Desde el primer momento, la composición del plano muestra el distanciamiento existente entre Cómodo y Lucila, ambos ocupando los laterales, pero será Cómodo el que invada su espacio personal, dando indicios del deseo que siente hacia su hermana. En este ligero contrapicado, Cómodo devora la figura de su hermana, que queda relegada a la esquina inferior. Cómodo no solo está por encima en la línea de sucesión, sino que se impone a su hermana con esa personalidad amenazante que irá increciendo durante toda la película. Esa jerarquía de poder visual también se recupera en este momento, donde el emperador está por encima de todos, Cómodo un escalón por debajo por el linaje de sangre, visible al compartir las mismas vestimentas que su padre, y por debajo Máximo como general. Uy, pero eso es por la altura de los actores. Déjate de pamplinas. Russell Crowe es más alto que Joaquín Phoenix, así que es algo intencionado. El plano también tiene ese rasgo simbólico de la lucha de poder. Marco Aurelio detrás, reflejando el pasado de Roma, y al frente la lucha entre Cómodo y Máximo. Vale, si retrocedemos un poco,
veremos cómo se empieza a fraguar la rivalidad entre el protagonista y el antagonista. Marco Aurelio camina del brazo con Máximo, que es recibido entre vítores, todo bajo la mirada de Cómodo, que es incapaz de esconder la envidia que siente. Aquí Máximo tiene el amor de su padre, lo que siempre ha deseado y no ha podido tener, pero además también está siendo querido por el ejército de Roma. El muchacho trata de ser político y afable, reconociendo los méritos de Máximo, pero cuando le ofrece su brazo a su padre, es rechazado. Y mira, Lisa, puedo fijar el fotograma exacto en el que le hiciste trizas el corazón. Y... ¡ay! Marco Aurelio, que es muy listo, ya ha elegido a su sucesor. Máximo no está corrompido por la política ni por el poder. Él debe ser el próximo emperador que devuelva la república a Roma. Así que cuando el anciano hace su propuesta, un plano medio sitúa a Máximo entre los bustos de los antiguos emperadores romanos, dando a entender que formará parte de la dinastía romana. La relación entre Lucila y Máximo es uno de los misterios de la película. Nunca llegamos a saber su pasado con gran detalle y queda dispuesto a la imaginación del espectador. Pero la película sí se esfuerza en plasmar su relación de manera visual. La primera escena que comparten plasma su distanciamiento. Lucila a la izquierda y Máximo a la derecha del plano. Igual que vimos anteriormente con Cómodo. Pero ahora será Lucila la que se acerque constantemente a un Máximo que trata de escabullirse de la situación sin mucho éxito. La siguiente escena recupera al Máximo nostálgico, postrado frente a un larario presidido por las estampitas de su familia y distintas divinidades romanas. La fotografía, al recordar su hogar, vuelve a ser cálida, en parte gracias a la iluminación del fuego de las velas. Sin embargo, una amenaza crece en las sombras. Unas cortinas oscuras dejan entrever la figura de Cómodo, que se dirige a los aposentos de su padre. Marco Aurelio, vestido con ropajes blancos, símbolo de la esperanza de Roma, y que pronto será apagada. Cómodo muestra su amor y respeto acariciando el busto de su padre, cuando es sorprendido. Cómodo está convencido de que es el momento de ocupar el trono, y fijaos cómo en el plano está a punto de ocultar el busto de su padre, dando a entender que le va a suceder, pero no acaba de ocultarlo del todo porque no es el elegido. You will not be emperor. A partir de aquí está completamente acorralado y dominado por su padre. No tiene escapatoria. Al frente, Marco Aurelio, arrebatándole todo lo que deseaba en la vida. Y por detrás, el busto de su padre, que también le juzga al carecer de las 4 grandes virtudes: sabiduría, justicia, fortaleza y templanza. Será la virtud principal de Cómodo, la ambición por el poder, la que aflore para cometer parricidio. La escena concluye con un contrapicado del busto de Marco Aurelio. El emperador pasa a la historia, su tiempo ya se ha terminado. Ahora solo puede ser recordado. Cómodo se proclama emperador, sí, pero también se consagra como el verdadero antagonista de la película, al ver que Máximo tiene todo lo que deseaba: el amor de su padre, el amor de Lucila y ser el sucesor ideal. Cómodo es el reflejo oscuro de Máximo, un personaje corrompido cuya moralidad se ha desviado en aras de su propia gloria, mientras que Máximo se rige por la filosofía estoica, fiel y leal a las virtudes cardinales, sabio por todos sus conocimientos militares, justo con sus hombres y con Roma, con fortaleza para resurgir como un ave fénix de cualquier problema y con la templanza necesaria para callar su odio y aguardar al momento propicio para asestar su venganza. Entendamos a Máximo como el adalid de la justicia, pero también encarna los valores de la vida sencilla junto a su familia. En cambio, Cómodo es un jinete del apocalipsis, dispuesto para desatar la conquista, la guerra, el hambre y la muerte. Cómodo prepara todo para fingir la muerte natural de su padre, pero Máximo sospecha que ha sido un asesinato, y lo comprueba al examinar las posibles marcas que tiene en el cuello tras el forcejeo. Todo en este plano lateral que nos revela a Lucila tras las cortinas, llorando en las sombras, pero incapaz de intervenir. Narrativamente nos tratan de ocultar su posicionamiento político. Máximo llama padre a Marco Aurelio, y esto irrita profundamente a Cómodo, exigiendo su lealtad. Pero Máximo se acerca y se marca honest estar, pecando de tonto, y rechazando la mano del emperador, no sin antes juzgar con la mirada a Lucila, asumiendo que es cómplice. Apresan a Máximo para ejecutarle y este pide que cuiden de su familia, pero la sentencia es que también les van a dar matorile.
Máximo estalla en ira, pero es calmado con un golpe seco que da paso al estruendo de una tormenta con su hogar, donde esperan su mujer e hijo. Pero ahora la fotografía no es cálida como en la primera escena, sino que abraza esos tonos fríos como vimos durante la batalla, síntoma de que la guerra llega a su hogar. Ya no es un lugar seguro al que volver, ahora es otro campo de batalla más. Máximo consigue escapar y emprende su viaje de Germania hasta Emérita Augusta con una elipsis. La música refuerza el sentimiento de urgencia por esa carrera a contrarreloj de llegar a tiempo para salvar a su familia, aunque adquirirá tonos aflamencados para decirnos que ya se encuentra en Hispania. El plano general diluye la figura del protagonista situado en medio de una gran tormenta, que subraya la tragedia que está a punto de ocurrir. Llegada la noche, Máximo se desprende de su armadura, dejando atrás por completo su pasado como general. Vemos el hogar de Máximo bañado bajo un sol radiante. Su mujer e hijo disfrutan de una apacible mañana. Es la calma que precede a la tempestad. La música se transforma cuando aparecen los soldados en pantalla. Fijaros cómo son ellos los que traen la oscuridad al plano, que va avanzando mientras devoran la luz a su paso. El plano cambia a un primer plano del niño que muestra su inocencia al creer que vuelve su padre. Pero el contrapicado nos pone en estado de alarma porque sabemos que corre peligro. Las palabras del pequeño son como un puente que conectan con un Máximo fatigado por su viaje, pero que recobra las fuerzas por esa señal. Máximo llega en un plano equivalente a la llegada de los soldados, pero es demasiado tarde, como marcan esas columnas de humo en la esquina superior izquierda. Máximo avanza entre las cenizas y los cadáveres. La cámara le sigue en un traveling que retrocede y nos permite ver con mayor alcance el destrozo de los romanos. Cuando Máximo se detiene, la cámara le acompaña. Sabemos que ya ha encontrado lo que estaba buscando. Asumimos que está viendo a su familia muerta. Pero Ridley Scott quiere ser cruel, así que un movimiento ascendente de grúa nos confirma la tragedia, revelando los cuerpos calcinados de su mujer e hijo, mientras suena una música desgarradora. Asistimos a la primera muerte de Máximo en la película, una muerte simbólica porque lo ha perdido todo en la vida, y la película lo marca con ese fundido a negro abrupto. Estos cortes en el cine significan la muerte, aunque en este caso también coincide con el final del primer acto. Un plano cenital nos devuelve a un Máximo que parece flotar sobre la tierra. Rápidamente vemos una puerta cerrada, posiblemente la puerta que conduce a los Campos Elíseos, al inframundo, representado como la finca de Máximo. Una risa infantil suena mientras la mano de Máximo vuelve a recorrer el trigo, pero su mano física y real toca las piedras y Máximo despierta. Todavía no es su hora, aunque su familia ya le está esperando pacientemente en el otro mundo. Aquí escuchamos en off un "volverás a verles". En ese delirio vemos el Lalario fundido con un Máximo crucificado que nos está adelantando el desenlace de la película, su muerte para reunirse con los suyos. Pero aún no. Aquí ya tenemos presentada la trama espiritual y religiosa asociada al personaje de Máximo. Lo que antes era la evocación de su deseo por volver a casa, ahora es algo onírico y fantasioso. Avanzamos un poco, conocemos el mundillo de los esclavos, la formación de los gladiadores, además de tener la presentación de otro personaje importante como es el lanista Próximo. En esta escena, Máximo intenta olvidar su pasado, literal y metafóricamente, al borrar su tatuaje de legionario con una piedra afilada. En esta otra escena, Próximo hace su arenga explicando la nueva vida que tienen como gladiadores. Se ve que es un enamorado del arte, anticipando su vínculo en esta profesión. Me gusta este plano, porque todos los luchadores permanecen en la sombra, y la iluminación incide únicamente en la mano que empuña la espada. La luz nos marca el vehículo de la salvación, la espada para acabar con los rivales. Lo veremos más adelante, pero a veces una espada es igual a libertad. El discurso motivacional sobre elegir cómo morir y ser recordado sirve para que Máximo vuelva a recuperar las ganas de vivir. Argumentalmente no me termina de convencer, pero ok, tiene cierta rima con el discurso del principio sobre lo que hacemos en la vida, tiene su eco en la eternidad, ya sabéis. Y por segunda vez en la película, Máximo hace su rito de frotar sus manos con arena. Así que ya tenemos presentada la nueva versión de Máximo, el hispano gladiador. Los personajes salen triunfantes del combate y la cámara empieza a girar alrededor de ellos hasta que un fundido nos traslada a la entrada triunfal de Cómodo en Roma. Un plano aéreo sobre la ciudad nos marca el Coliseo como un futuro emplazamiento de la película.
La escala de la Roma que retrata a Ridley Scott es bastante irreal, las proporciones de las estructuras son colosales en comparación con la realidad, acentuando la majestuosidad de la capital del Imperio Romano. Toda la entrada de Cómodo en Roma adquiere cierta simbología de la Alemania nazi, el águila que preside la ciudad, la agrupación ordenada del ejército, los estandartes y el color de la secuencia que parece tener un tono de documental. Cómodo revela su intención de manipular al pueblo para ser un emperador amado. ¿Cómo? Mediante el espectáculo, la evasión como distracción de los problemas reales. Y la película lo refleja con esta escena. Una maqueta del Coliseo, y Cómodo dejando dos figuras en medio de la arena. Lo primero, nos muestran a Cómodo como un marionetista, y el pueblo como los títeres que mueve bajo sus hilos. Y lo segundo, nos anticipa el final con la lucha entre Cómodo y Máximo, con esas dos figuras que están presidiendo la arena. Este plano no será de los más sutiles, pero es cojonudo. Mientras Cómodo está con sus maquinaciones de chalado, Máximo se ha ido labrando su reputación como gladiador. Recorre las filas impasible mientras le sigue un traveling contrapicado. Un plano subjetivo muestra cómo le saludan, pero Máximo no muestra ningún signo de complicidad ni contacto con ellos. Avanza sin detenerse. Esta escena sirve como contraste de la preparación en la batalla de Germania. Es todo lo contrario a lo que fue. Ya no es alguien cercano y sonriente, incluso hay diferencia de altura. Ya no hay sentimiento de igualdad. Máximo está por encima de ellos. Está deshumanizado, fruto de su conversión en una máquina de matar. La conversación entre Próximo y Máximo sirve para darle una nueva motivación a Máximo, su historia de venganza. Hasta ahora olvidada para Máximo, pero no para el espectador. Esta es una de las grandes claves del éxito de la película. Las historias de venganza llevan funcionando desde hace siglos en literatura. Hamlet, El Conde de Montecristo o Moby Dick cautivan al espectador porque siente ese mismo deseo de hacer justicia. Además, esta escena también trata otro de los temas, la libertad del hombre. ¿Y qué utilizan para ello? La espada, la dichosa espada, con el mismo desplazamiento lateral que vimos cuando Máximo busca su espada en Germania, y que por aquel entonces marcaba el final de su etapa militar y la posibilidad de volver a casa. ¡Libertad! Y cuando Máximo entiende su nuevo propósito en la vida y la posibilidad de ser libre, la luz ilumina su rostro que hasta ese momento había permanecido en la sombra. La siguiente escena es esa conexión emocional que está latente durante todo el metraje, esa espiritualidad que sugiere la posibilidad de reencontrarse con los seres queridos después de la muerte, cuyo catalizador principal son esas palabras de aún no. Pero aún no. Máximo, que hasta ahora trataba de enterrar su pasado, se reconcilia con él, cuya evolución también se refleja en la coraza que le entrega Próximo. Y hasta aquí la primera parte del análisis de Gladiator. Si os gusta este contenido, apoyadlo y traeré la segunda parte lo antes posible. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. ¿Os habéis divertido? ¿Os habéis divertido?